Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Igor Harrison nunca creyó en el poder de la ternura. Desde su más tierna infancia, aprendió a protegerse del mundo construyendo muros alrededor de su corazón. Su hogar de infancia en Chicago no era más que un cascarón frío, marcado por la sombra de sus padres ausentes y fallidos. Su padre, Richard Harrison, era un hombre taciturno y distante, perdido en el alcohol y las noches interminables. Prefería ahogar sus propios fracasos en vasos de whisky antes que guiar a sus hijos. En cuanto a su madre, Evelyn, había sido una presencia fantasmal, absorbida por la pobreza, el alcohol y la desesperación. Había dejado tras de sí una huella invisible pero profunda, la de un amor que Igor nunca recibió y no supo cómo reclamar. El barrio donde Igor creció era un laberinto de callejones húmedos, casas apiñadas, que apestaban a pobreza y abandono. El aire era pesado, cargado de humo, olor a comida quemada y polvo. Las risas de los niños eran escasas, ahogadas por los gritos de los adultos que luchaban contra un mundo que parecía haberlos olvidado. Hambre, frío, soledad, todo esto conformaba la vida cotidiana de este joven que aprendió desde muy joven que la vida no ofrecía favores. Para sobrevivir, Igor había aprendido a callar, a ignorar el dolor, a ocultar sus lágrimas en silencio. Nunca había conocido la seguridad, la calidez de un hogar, ni siquiera la certeza de que alguien lo amaba. Caricias, palabras amables, ánimo, todo esto le estaba prohibido, relegado a un mundo del que no había salido. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por los gritos de los vecinos y la respiración entrecortada de sus padres, prisioneros de sus propios desastres. A pesar de una infancia marcada por el sufrimiento, Igor encontró refugio en la ambición. Juró que un día dejaría esas calles sofocantes para construir una vida donde la pobreza y el dolor jamás lo alcanzaran. Se aferró a la escuela, al trabajo, al éxito, construyendo ladrillo a ladrillo un muro entre su pasado y él mismo. Y lo logró. Años de lucha incansable lo convirtieron en un hombre próspero, respetado, rico y admirado. Pero tras esta máscara de éxito aún se escondía un niño abandonado, prisionero de sus recuerdos y de la soledad que siempre lo había atormentado. Ese día, sin embargo, todo cambió. Sus hijas, Emily y Sophie, despreocupadas y alegres, lo llevaron a pasear por las calles de la ciudad. Desconocían la profundidad de las heridas de su padre y simplemente querían compartir un momento de conexión. Y entonces, con su inocente y desenfadada curiosidad, lo señalaron, una mendiga sentada en la acera, con el cuerpo encorvado, la ropa desgastada y el rostro marcado por años de pobreza. Igor se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Fijó la mirada en aquella figura frágil y rota, y vio algo familiar en su mirada, algo terriblemente familiar. Era el rostro de su madre, Evelyn, pero transformado por la pobreza y los años de abandono. La misma expresión de cansancio, la misma melancolía, el mismo dolor silencioso que había visto una vez, pero amplificado, exacerbado por el tiempo. En ese momento, todas las barreras que había construido alrededor de su corazón se derrumbaron. Los recuerdos reprimidos estallaron como un torrente incontrolable, el olor a suelo de madera húmedo, los llantos ahogados de su juventud, el hambre, el miedo, la ausencia de amor. La mendiga no era solo una mujer de la calle. Era el espejo de su pasado, el reflejo de todo aquello de lo que había huido y que intentaba ignorar. Y por primera vez en décadas, Igor se sintió vulnerable, asustado, pero también vivo. El pasado lo había alcanzado, brutal e implacable, y sabía que nunca más podría ignorarlo. Ese día, en aquella modesta calle de Chicago, el éxito, la riqueza y el poder parecían insignificantes comparados con la fuerza inexorable de sus recuerdos y sus heridas enterradas. La luz grisácea del final de la mañana bañaba la concurrida calle de Chicago. Igor Harrison caminaba junto a sus dos hijas, Emily y Sophie, aprovechando el paseo para compartir un inusual momento de tranquilidad familiar. Emily, de 16 años, había heredado la mirada brillante y curiosa de su padre, mientras que Sophie, de 12, poseía una mezcla de dulzura y picardía, siempre dispuesta a cuestionar el mundo que la rodeaba. Todo parecía normal hasta que Emily se detuvo abruptamente y señaló algo en la acera. «Mira,
papá. Dijo con la inocencia propia de su edad. Esa mujer, parece perdida. Igor siguió su mirada y, de repente, se quedó sin aliento. Allí sentada, con un abrigo viejo y raído, y el rostro marcado por la vida y las dificultades, estaba una mendiga. Pero no fue solo su pobreza lo que lo impresionó, fue su mirada, profunda y melancólica, y el asombroso parecido con su propia madre. Un escalofrío le recorrió la espalda y su corazón pareció detenerse por un instante. La mujer tenía los mismos rasgos cansados, la misma expresión de sufrimiento y resignación, pero distorsionada por años de miseria y abandono. Igor se quedó paralizado, incapaz de articular palabra. Sofie, despreocupada, tiró suavemente de su manga. «Papá, ¿has venido a verla? Parece muy triste». Igor apartó la mirada ligeramente, intentando recuperar la compostura, pero la imagen de su madre inundó cada rincón de su memoria. Volvió a ver a Evelyn, antes tan llena de vida, desvaneciéndose lentamente bajo el peso de la pobreza y las dificultades. Los recuerdos inundaron su mente, los suelos húmedos de la casa de su infancia, el silencio opresivo de sus padres, las noches pasadas esperando un gesto de amor que nunca llegó. «Emily, Sophie, quédense cerca de mí», dijo, en voz más baja de lo que pretendía, un temblor delataba su emoción. Sus hijas, al percibir este cambio repentino, se acercaron, silenciosas y atentas. Igor se arrodilló suavemente ante la mujer, sintiendo un ligero temblor en sus manos. Sus ojos, fijos en los de ella, buscaban una pista, una señal de reconocimiento. «Mamá», murmuró casi imperceptiblemente, como si temiera que decir esa palabra destrozara la realidad. La mendiga alzó lentamente la vista, encontrando su mirada. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Hubo una chispa de consciencia, un destello de reconocimiento, o quizás simplemente la sorpresa de ser visto. Igor sintió entonces que se formaba una frágil conexión entre ellos, un hilo tenue pero poderoso que lo condujo de vuelta al niño que una vez fue, a todas las heridas que había enterrado bajo años de éxito y aparente indiferencia. Emily finalmente rompió el silencio, ingenua pero llena de bondad. «Papá, ¿quieres que le demos algo de comer? Creo que hace tiempo que no come nada». Igor asintió lentamente, aún incapaz de hablar. Por primera vez en años, sintió una extraña mezcla, miedo, culpa, pero también un atisbo de esperanza. Quizás este encuentro inesperado sería el comienzo de una confrontación con el pasado del que siempre había intentado escapar. Extendió la mano con vacilación y depositó con delicadeza unos billetes en la de la mendiga. El contacto, mínimo pero real, desató en él una cascada de emociones. La pobreza que siempre había ignorado, el dolor que había reprimido, el rostro de su madre perdido en las sombras del tiempo, todo estaba allí, presente e ineludible. Y en ese instante de suspense, Igor comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. Este encuentro aparentemente insignificante despertaría recuerdos, dolor y verdades que ya no podía ignorar. La respiración de Igor se entrecortaba, como si acabara de precipitarse en un abismo que creía haber dejado atrás hacía mucho tiempo. Su mirada permanecía fija en la mendiga, y cada detalle de su rostro parecía despertar en él un torrente de recuerdos. El parecido con su madre, Evelyn, no solo residía en sus rasgos, también en la expresión cansada, la melancolía y esa misma resignación ante un mundo cruel. Se vio de niño otra vez, corriendo por los estrechos callejones de su barrio pobre, intentando escapar del aburrimiento y el hambre. Las paredes de su casa estaban húmedas, cubiertas de moho, y el aire siempre era pesado, denso de polvo y silencio. Recordó las noches que esperaba solo a que sus padres regresaran de sus escapadas nocturnas, esperando un gesto de cariño, una palabra de aliento, pero nada llegaba. El vacío lo rodeaba, un vacío que había aprendido a ignorar, a camuflarse bajo una coraza de silencio e indiferencia. Su padre, Richard, era un hombre distante y severo, capaz de enormes arrebatos de ira, pero rara vez de afecto. Igor recordaba los momentos en que el tintineo de las copas anunciaba la huida de Richard hacia el alcohol y la noche, dejando a sus hijos solos con miedo y frío. ¿Y su madre? Evelyn. Había estado allí físicamente, pero su mente parecía perdida en las sombras de la pobreza y el alcohol.
Se había convertido en un fantasma entre ellos, consumida por su propio dolor, incapaz de proteger a sus hijos ni de ofrecerles siquiera una pizca de amor. Igor sintió de repente una ira sorda, una mezcla de tristeza e injusticia. ¿Por qué los habían abandonado así? ¿Por qué la vida los había dejado solos, a merced de la indiferencia de sus padres abrumados? Estos recuerdos, que había intentado ocultar tras años de éxito, ahora regresaban con una intensidad devoradora. Emily y Sophie, aún a su lado, observaban a su padre con preocupación. No entendían por qué su rostro, a menudo impasible y seguro de sí mismo, estaba ahora tenso, y por qué le temblaban ligeramente las manos. Intuían que esta mendiga no era una simple mujer de la calle, sino que representaba algo mucho más profundo, un fragmento del pasado de su padre. Igor respiró hondo, intentando recomponerse. Pero cada gesto de la mendiga, cada temblor en su abrigo raído, le traía de vuelta la imagen de Evelyn tal como la recordaba, una joven otrora llena de vida, que finalmente se había desvanecido en la pobreza y el olvido. Comprendió que, a pesar de todo lo que había construido, su riqueza, su carrera, su reputación, nunca había sanado de esa ausencia. Su éxito nunca había reemplazado el amor maternal, y ningún logro podía llenar el vacío dejado por una madre sumida en el sufrimiento. Sin embargo, en medio de esta agitación interior, surgió un frágil sentimiento, la esperanza. Quizás este encuentro sería una oportunidad para reconciliarse con su pasado, para comprender lo que había perdido y por qué siempre había huido. Quizás, al enfrentarse finalmente a la verdad, podría empezar a sanar. Igor volvió a acercarse al mendigo, esta vez con más determinación. Emily y Sophie, comprendiendo que este gesto era importante para su padre, lo siguieron en silencio, dispuestas a apoyarlo y comprenderlo, aunque aún no supieran para qué. Y en ese instante de suspense, Igor Harrison comprendió que su vida acababa de cambiar. El pasado que creía enterrado durante décadas había resurgido, y ya no podía huir de él. La mendiga no era solo una mujer sin hogar, era el reflejo de todo lo que había sido, de todo lo que había perdido y, quizás, de todo lo que aún podía encontrar. El gélido viento de Chicago soplaba suavemente por la acera, pero Igor no lo notó. Su atención estaba completamente cautivada por la mujer sentada frente a él. Cada arruga, cada imperfección de su rostro parecía contar una historia de sufrimiento y abandono. Y a través de esa historia, Igor vio el reflejo de su madre, Evelyn, a quien no había visto en décadas. Recordó su rostro joven y radiante, sus manos delicadas y la ternura que, fugazmente, una vez se vislumbró en sus ojos cansados. Pero ahora, todo eso había sido borrado por años de miseria y soledad. La mendiga, con su abrigo raído y su cabello enredado, llevaba todas las marcas de la vida que su madre había llevado tras abandonarla. Igor sintió un nudo en la garganta. «Mamá», murmuró con voz temblorosa, casi inaudible. La mendiga lo miró, y en su mirada, creyó reconocer un destello fugaz de consciencia, como si comprendiera algo que solo Igor podía ver. Ese momento frágil y silencioso estaba cargado de emoción. Igor sintió el peso de todos esos años de dolor acumulado caer sobre sus hombros. Recordó los días en que intentaba comprenderla, de niño. Las repetidas ausencias, las promesas incumplidas, las lágrimas silenciosas tras puertas cerradas. Había crecido con un sentimiento de traición que nunca había podido expresar. Y ahora, ante esta mujer, el pasado regresaba con una intensidad abrumadora, recordándole todo aquello de lo que había intentado escapar. Emily, la mayor, observaba a su padre con preocupación. «Papá, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. Sophie, la hermana menor, se aferró a la manga de su abrigo, como si presintiera que algo importante estaba sucediendo. Igor respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que se le quebrara la voz. «Yo, perdí a mi madre de pequeño. Nunca la recuperé». Las chicas intercambiaron una mirada, comprendiendo finalmente que este encuentro no era común. Nunca habían visto a su padre así, vulnerable y conmovido, y comprendieron que esta mendiga representaba mucho más que una simple mujer de la calle. Igor recordó las veces que intentó llenar el vacío de su infancia con éxito y dinero. Cada victoria profesional, cada reconocimiento público, había sido un paliativo para la ausencia de su madre.
Pero nada podía reemplazar ese vínculo perdido, ese calor maternal que siempre había buscado y que la vida le había negado. Con vacilación, extendió la mano y la posó suavemente sobre la de la mendiga. El contacto fue mínimo, pero suficiente para desencadenar una oleada de recuerdos, arrepentimientos y revelaciones. Comprendió entonces que este encuentro no fue casual. Era una oportunidad para afrontar todo aquello de lo que había intentado escapar, el dolor, la culpa, pero también la posibilidad del perdón, o al menos de la reconciliación interior. La mendiga murmuró algo, apenas audible, pero suficiente para que Igor percibiera una palabra familiar, un eco de su pasado. ¿Igor? El nombre resonó en su mente como un trueno. ¿Era ella de verdad? ¿Era Evelyn, la madre que había perdido y cuya ausencia había marcado toda su vida? ¿O era simplemente el reflejo de un recuerdo reprimido durante mucho tiempo, que cobraba vida ante él de forma fragmentada? Igor aún no lo sabía. Pero una cosa sí sabía, tenía que quedarse, hablar, comprender. Tenía que enfrentarse a esta sombra del pasado y descubrir la verdad, costara lo que costara. El silencio de la calle pareció espesarse alrededor de Igor. Los sonidos habituales de la ciudad, bocinas, voces, pasos apresurados, ahora parecían distantes, como si la intensidad del momento los amortiguara. Igor se inclinó ligeramente hacia la mendiga, con las manos aún temblorosas, e intentó rasgar el velo de sufrimiento que envolvía su rostro. «Yo, no sé si eres tú, si de verdad eres tú», murmuró, con una voz casi desconocida para él. «Pero creo que eres mi madre». La mendiga, sentada en la acera, giró lentamente la cabeza. Sus ojos, llenos de un cansancio que parecía pesar décadas, se encontraron con los de Igor. Un instante de suspense se apoderó de ella. Entonces, con voz débil, casi ahogada, murmuró: «Igor, mi muchacho». Las palabras, sencillas y entrecortadas, resonaron como un eco en el corazón del hijo. Igor sintió que sus piernas flaqueaban ligeramente y se quedó sin aliento. Emily y Sophie, detrás de él, contuvieron la respiración, incapaces de apartar la mirada. Vieron a su padre vulnerable por primera vez y comprendieron, incluso sin saberlo todo, que esta mujer era el centro de su silencioso tormento. Te he estado buscando», continuó la mendiga con voz temblorosa. Intenté volver, pero, se interrumpió, incapaz de terminar la frase, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. Igor sintió una oleada de dolor y consuelo que se mezclaba en su interior. La culpa, reprimida durante tanto tiempo, surgió con fuerza. ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué había abandonado a sus hijos? Pero junto a esta ira, despertó un pequeño atisbo de humanidad, el reconocimiento de que ella seguía allí, de que un fragmento de su pasado seguía vivo. Emily avanzó lentamente, con voz suave pero segura. «Papá, creo que te quiere, de una manera diferente. Quizás no supo cómo demostrárnoslo». Sophie, apretando la mano de su hermana, añadió: «Podemos ayudarlo, si quieres». Igor dejó escapar un suspiro tembloroso, el peso de toda su vida recayó repentinamente sobre ese simple gesto de sus hijas. Se arrodilló por completo, acercándose a la mendiga, y susurró: «Nunca te olvidé, mamá. Incluso cuando pensé que te había perdido para siempre. Te busqué en cada éxito, en cada victoria. Pero te busqué en vano. Hasta hoy». Un escalofrío los recorrió, como si años de silencio y sufrimiento se hubieran desvanecido en un instante. La mendiga, con los ojos llenos de lágrimas, posó sus manos sobre las de Igor. El contacto, mínimo pero cargado de emoción, selló el inicio de un diálogo indescriptible. Por primera vez en décadas, Igor sintió que era posible afrontar el pasado. Que el perdón, o al menos la comprensión, podían hacer. Y gracias a la mirada atenta y comprensiva de sus hijas, comprendió que este vínculo familiar roto tal vez podría recomponerse, que el sufrimiento ya no tenía por qué ser un secreto oculto. Sus manos permanecieron unidas por unos instantes, el tiempo suspendido por este gesto frágil pero esperanzador. Igor comprendió que este encuentro, por doloroso que fuera, marcaba el inicio de una reconstrucción, una reconciliación con el pasado y consigo mismo.
El silencio reinaba en el coche mientras Igor conducía por las oscuras calles de la ciudad. Sus dos hijas, Emily y Sara, iban sentadas atrás, acurrucadas, todavía conmocionadas por la escena que acababan de presenciar. Su padre no había dicho ni una palabra desde que vio a la mendiga, y su rostro, habitualmente reservado, parecía atormentado. «Papá, ¿quién era esa mujer?», Emily preguntó tímidamente, con la voz casi ahogada por la tensión. Igor no respondió de inmediato. Sus manos se apretaron sobre el volante, con la mirada fija en la carretera como si huyera de un fantasma. Finalmente, respiró hondo y dijo: «No era nadie. Olvida lo que viste». Sara frunció el ceño. Conocía a su padre, sabía cuándo mentía. Sus ojos azules, heredados de él, se oscurecieron. «Papá, ¿la conocías?». El silencio que siguió pesó en el coche. Igor apretó los dientes, incapaz de negarlo. Imágenes del pasado, que había intentado enterrar durante años, regresaron en oleadas dolorosas. Esa mujer en la calle, no era una desconocida. Era alguien que había marcado su vida, alguien a quien hubiera preferido no volver a ver. Al llegar a casa, Sara se negó a acostarse. Se quedó en la sala, con los brazos cruzados, mirando desafiante a su padre. Emily, más amable, dudó, pero finalmente se unió a su hermana. «Nos estás ocultando algo», dijo Sara. «Y tenemos derecho a saberlo». Igor suspiró, apoyó las manos en las rodillas y se hundió en el viejo sillón de cuero. El tic-tac del reloj resonó en la habitación. «Esta mujer, se llama Anna», murmuró finalmente. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. «¿Anna? ¿La conocías?». Igor asintió lentamente. «Ella formó parte de mi vida, hace mucho tiempo. Mucho antes de que nacieras». Las chicas intercambiaron una mirada. Sabían que estaban tocando una verdad que su padre siempre se había negado a mencionar. Sara se acercó y se arrodilló ante él. «Dinos, papá. ¿Quién es ella realmente?». Igor miró a sus hijas, dividido entre el miedo a reabrir viejas heridas y la necesidad de saber la verdad. Su voz tembló cuando finalmente dijo: «Ella no era solo una mujer que conocía. Ella era más». Sara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Emily se llevó una mano a la boca. Su padre, tan reservado, acababa de abrir una puerta que no estaban seguros de poder cerrar. Y en el pesado silencio que siguió, una certeza se instaló: esta mendiga no era solo una sombra del pasado, era el comienzo de una revelación que sacudiría a toda su familia. A la mañana siguiente, Igor se levantó antes que sus hijas. El recuerdo de la mendiga, sus ojos cansados y aquella palabra pronunciada tan débilmente, Igor, seguía dando vueltas en su mente. Cada paso en la casa parecía despertar ecos de un pasado que creía enterrado para siempre. Se sentó en la sala, apenas tocando su taza de café, y pensó en Anna. Nunca había sido solo una mujer de paso en su vida. Anna había sido la frágil luz de su infancia, la única persona capaz de brindarle un poco de calor en un hogar vacío. Había sido cariñosa, atenta y, sobre todo, estuvo ahí, hasta el día en que desapareció, dejando a Igor y a su hermano solos para enfrentar la frialdad de un padre distante. Mientras las niñas se preparaban para la escuela, Igor sintió que debía afrontar la verdad. Ya no podía esconderse tras sus éxitos ni sus máscaras de fortaleza. Emily y Sara merecían conocer esa parte de él que había ignorado durante tanto tiempo. «Chicas», empezó vacilante, «siéntense. Hay algo que necesito decirles». Las dos chicas se acomodaron en el sofá, silenciosas pero atentas. «La mujer que viste ayer, no era solo una mendiga. Era alguien muy importante para mí. Se llama Anna, y era mi madre adoptiva», explicó Igor, con la voz delatando su emoción. Emily frunció el ceño. «¿Tú, madre adoptiva? Pero ya tienes una madre, ¿verdad?». Igor asintió lentamente, juntando las manos sobre las rodillas. «Sí. Mi madre biológica, Evelyn, nos abandonó a mí y a mi hermano cuando éramos muy pequeños. Anna llegó poco después,
intentando llenar ese vacío, pero las circunstancias de la vida nos separaron. Desapareció antes de que pudiera agradecerle de verdad o comprender lo que significaba para mí. Sara, con los ojos empañados, murmuró. Entonces, la mujer de la calle, ¿ella es Anna? Sí, dijo Igor con voz temblorosa. Es ella. Ha vivido años de pobreza y penurias, y, sin embargo, aquí está. Después de tanto tiempo, está aquí. Se hizo un silencio denso. Las chicas comprendieron ahora que su padre cargaba con profundas heridas, ausencias que habían moldeado su carácter y su visión del mundo. Igor, por primera vez, dejó ver su vulnerabilidad. He pasado mi vida huyendo del dolor, continuó. Huyendo del vacío que la vida dejó en mí. Pero ayer, cuando la vi, algo despertó. Una parte de mí que creía perdida. Y creo que es hora de reparar lo que aún se puede reparar. Emily tomó la mano de su padre. Papá, estamos contigo. Podemos ayudarlo otra vez. Sara asintió vigorosamente. Sí. Tenemos que hacerlo. Por primera vez en años, Igor sintió que se le quitaba un peso de encima. Conocer a Anna no fue solo un shock emocional, fue una oportunidad para confrontar su pasado, sanar y quizás reconstruir una familia fracturada. Y en lo más profundo de él, un rayo de esperanza reavivó. Quizás esta historia no fue solo una tragedia, sino el comienzo de una reconciliación, una sanación que ni el tiempo ni el dolor pudieron impedir. Unos días después, Igor finalmente decidió volver a ver a Anna. El frío intenso de Chicago le quemaba la piel, pero no sentía nada más que la urgencia del momento. Emily y Sara lo habían acompañado, en silencio pero apoyándolo, entendiendo que cada paso que daban juntos los acercaba a un fragmento olvidado de su historia familiar. Anna estaba sentada en el mismo sitio de la acera, envuelta en su abrigo desgastado. Su mirada, inicialmente sorprendida, se suavizó al reconocer a Igor. El encuentro fue frágil, casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. Igor, murmuró, con la voz quebrada por los años. ¿No sabía si volvería a verte? Se arrodilló ante ella, con las manos ligeramente temblando. Nunca te olvidé, Anna. Incluso cuando estaba furiosa, incluso cuando no entendía por qué te fuiste, sabía que habías sido importante. Anna bajó la cabeza y dejó que una lágrima se deslizara por su mejilla. Las cosas se complicaron, después de que te fuiste, intenté reencontrarte, pero la vida me aplastó. Caí en la pobreza, en la soledad, y no quería que me vieras así. Igor tomó suavemente su mano, sintiendo toda la fragilidad y el dolor acumulado en ese mínimo gesto. Nunca debiste haber sufrido sola. Te busqué en cada éxito, pero me di cuenta de que eso no es lo que importa. Lo que importa eres tú y lo que perdimos juntos. Emily y Sara permanecieron separadas, observando la escena con una emoción que se mezclaba con asombro y compasión. Ahora comprendían la profundidad de las heridas de su padre y se daban cuenta de que la mendiga no era solo una extraña, formaba parte de su historia, un vínculo vivo con un pasado que comenzaban a comprender. Anna levantó la cabeza y, por primera vez en años, logró esbozar una leve sonrisa. Lo siento mucho, Igor. Por todo lo que has pasado, por todo lo que hemos perdido. Igor sintió que se le encogía el corazón. La culpa y la ira que lo habían atormentado durante tantos años comenzaban a disolverse con este simple intercambio. No es momento de hablar de culpables o inocentes, respondió con suavidad. Hemos perdido tiempo, pero aún podemos intentar recuperarlo. Se levantó, ayudando a Anna a ponerse de pie, y sus hijas se acercaron para ofrecerle la mano. Juntas, formaron un círculo frágil pero reconfortante. La mendiga, la mujer que tanto había sufrido, ahora estaba rodeada de quienes la habían buscado y amado sin olvidarla jamás. En ese instante de suspenso, Igor comprendió algo esencial: el pasado podía ser doloroso, pero también podía sanar. Las heridas, por profundas que fueran, podían empezar a sanar cuando la verdad y el amor se unían. Y por primera vez en mucho tiempo, Igor sintió un rayo de esperanza real, un futuro donde el sufrimiento sería reconocido,
donde podría existir el perdón y donde una familia rota finalmente podría comenzar a reconstruirse. Al día siguiente, Igor tomó una decisión: ya no quería que la miseria de Anna definiera su vida. Con Emily y Sara a su lado, idearon un plan para ayudarla a recuperar un mínimo de estabilidad y dignidad. Empezaron ofreciéndole ropa limpia y abrigada. Anna aceptó tímidamente, como si no se sintiera digna de tanta atención. Emily, con su natural delicadeza, lo ayudó a peinarse y a limpiar el polvo y la suciedad que parecían haberse acumulado durante años. Cada gesto era un pequeño milagro, e Igor sintió una nueva emoción, orgullo mezclado con culpa, la idea de que debería haberlo hecho antes. «Papá», murmuró Sara, observando a Anna, «ella merece algo mucho mejor que esto», dijo con firme convicción. Igor asintió en silencio. Sabía que ella tenía razón. Había pasado décadas buscando el éxito para escapar de su pasado, pero ahora comprendía que el verdadero éxito residía en reparar lo que aún podía salvar. Luego la instalaron temporalmente en un pequeño apartamento que Igor le había reservado. No era lujoso, pero sí limpio, seguro y acogedor. Anna entró tímidamente, tocando los muebles como para asegurarse de que eran reales y no producto de un sueño. Yo nunca he estado en un lugar como este», murmuró con voz temblorosa. Igor se sentó a su lado y puso una mano sobre la de ella. «Este es tu hogar ahora, Anna. Ya no tienes que esconderte en la calle, ya no tienes que sufrir sola». Las chicas, sentadas en el sofá, sonrieron tímidamente. Empezaban a comprender que la reconstrucción de su familia dependía de ese preciso momento, de la atención brindada a Anna y del esmero que demostraron al sanar las heridas del pasado. Sin embargo, a pesar del progreso, Igor sabía que el camino por delante sería largo. Los recuerdos de su infancia, el dolor del abandono y los años de ira y resentimiento no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero estaba listo para enfrentar estas sombras, para confrontarlas y que su familia pudiera encontrar el equilibrio y una nueva paz. Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina, Igor, Emily, Sara y Anna compartieron una comida sencilla pero cálida. Las conversaciones eran tímidas, interrumpidas por silencios, pero cada uno sentía que algo valioso se tejía entre ellos: confianza, cariño y la esperanza de un futuro mejor. Este capítulo de sus vidas marcó el inicio de una reconstrucción lenta pero necesaria, donde las heridas del pasado comenzaron a sanar bajo la atenta mirada de quienes se amaban de verdad. Igor comprendió entonces que el verdadero coraje no residía en los logros materiales, sino en la capacidad de afrontar el pasado y acercarse a quienes se habían perdido. Las semanas siguientes fueron una mezcla de alegría y desafíos. Anna comenzaba poco a poco a encontrar un ritmo de vida más estable, pero las cicatrices de la calle y los años de sufrimiento no desaparecían tan fácilmente. Cada ruido repentino, cada mirada persistente en la calle parecía reavivar sus dolorosos recuerdos. Igor, Emily y Sara hicieron todo lo posible por ofrecerle seguridad y consuelo, pero comprendían que la sanación llevaría tiempo. Una noche, mientras todos estaban reunidos en la sala, Igor presentía que algo andaba mal. Anna parecía distraída, con la mirada perdida. Emily se acercó y le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien, Anna?», preguntó suavemente. Anna negó con la cabeza. «Son solo recuerdos que regresan. Cosas que había intentado olvidar». Igor se sentó a su lado y le tomó la mano. «Ya no tienes que enfrentarlos sola, Anna. Estamos aquí». Pero las pruebas no terminaron ahí. La familia de Igor, distanciada, se enteró de la existencia de Anna. Algunos miembros reaccionaron con escepticismo y frialdad, dudando de la sinceridad de esta mendiga redescubierta. La tensión estalló, e Igor se vio ante una difícil decisión: defender a Anna y arriesgarse a conflictos familiares, o ceder a la presión y distanciarla una vez más de él y sus hijas. «Papá, tenemos que protegerla», insistió Sara. «No podemos dejar que el pasado decida su lugar en nuestra familia». Igor asintió, apretando los puños. «Tienes razón. Nadie le hará daño. Ni ahora, ni después de todo lo que ha pasado». El enfrentamiento con su familia le permitió a Igor comprender cuánto había cambiado. El hombre que una vez huyó del dolor y el conflicto ya no existía.
Ahora, estaba listo para enfrentar no solo su pasado, sino también a quienes se negaban a ver la verdad. Esta dura experiencia fortaleció el vínculo entre Igor, sus hijas y Anna. Juntos, decidieron centrarse en lo que realmente importaba, reconstruir la vida que habían perdido, crear un espacio seguro donde pudieran existir el amor y la confianza, y aprender a perdonar a quienes habían hecho la vista gorda durante años. Por la noche, sentados todos a la mesa, flotaba en el aire una frágil pero real unidad. Igor sintió por primera vez en mucho tiempo que la reconstrucción de su familia ya no era solo un sueño, sino una realidad que estaban construyendo, paso a paso. A la mañana siguiente, la luz se filtraba suavemente en el apartamento. Por primera vez en años, Igor sintió que una auténtica tranquilidad lo envolvía. Anna estaba sentada a la mesa de la cocina, con un café caliente en las manos, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una nueva luz, la de la dignidad recuperada. Emily y Sara estaban ocupadas preparando el desayuno, riendo suavemente juntas. Igor las observaba con el corazón apesadumbrado, pero lleno de emoción. A su alrededor, la casa vibraba con una calma preciosa, una calidez que nunca había conocido en su infancia. «Papá», dijo Emily colocando una tostada frente a él, «mira qué felices están todos aquí». Igor sonrió débilmente, dejando caer la máscara de fuerza y control que había portado durante décadas. Se sentó a la mesa, tomó la mano de Anna y observó a sus hijas. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Hoy es un nuevo comienzo para todos». Anna asintió, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa sincera iluminó su rostro. «Gracias, Igor, por no dejarme solo esta vez». Las chicas intercambiaron una mirada cómplice. Comprendieron que su padre, antes tan retraído, había encontrado en ese momento el coraje para reconciliarse con su pasado y sus heridas. En los días siguientes, la familia comenzó a reconstruir sus vidas en torno a este nuevo equilibrio. Igor y Anna dedicaron tiempo a estrechar lazos, compartiendo recuerdos y esperanzas. Las niñas participaron activamente en este proceso de reconstrucción, convirtiéndose en pilares de apoyo para su padre y su madre redescubierta. Una tarde, mientras paseaban juntos por el parque donde Igor se había criado, se detuvo y miró a Anna, Emily y Sara. Respiró hondo, sintiendo que el dolor del pasado se aliviaba. «Hemos pasado por mucho», murmuró. «Pero hoy estamos juntos. Y esa es la verdadera victoria». Anna puso su mano sobre su brazo. «Y nunca más nos separaremos». Igor sonrió, una sonrisa plena y sincera. Por primera vez en años, se sentía completo. El peso del abandono, la pobreza y la soledad se había transformado en fuerza, esperanza y amor redescubierto. Mientras el sol se ponía tras los edificios, bañando el parque con una luz dorada, Igor comprendió una verdad fundamental: el pasado podía ser doloroso, pero la reconciliación, el amor y el perdón podían crear un futuro brillante. La familia, una vez destrozada por las ausencias y el sufrimiento, finalmente se reunió, lista para afrontar la vida junta con valentía, ternura y resiliencia. Y en ese momento de paz, Igor supo que, a pesar de todas las dificultades, habían encontrado lo que se había perdido: una familia, un hogar y la promesa de un futuro donde todos pudieran existir plenamente, amados y respetados. A la mañana siguiente, un sol tímido se filtraba por las cortinas, bañando el apartamento con una luz suave y tranquilizadora. Por primera vez en años, Igor sintió que una auténtica tranquilidad lo envolvía. Anna estaba sentada a la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café humeante. Sus ojos, cansados pero brillantes con una nueva chispa, reflejaban su dignidad recuperada y su esperanza renacida. Emily y Sara estaban ocupadas preparando el desayuno, riendo suavemente e intercambiando miradas cómplices. Igor las observaba con el corazón apesadumbrado, pero conmovido por la emoción. A su alrededor, la casa por fin vibraba con una calidez que nunca había experimentado en su infancia. «Papá, mira, todos están felices aquí», dijo Emily, colocando una tostada frente a él. Igor sonrió débilmente, dejando caer la máscara de fuerza y control que había portado durante décadas. Se sentó a la mesa, tomó la mano de Anna y observó a sus hijas. «Tienes razón», dijo en voz baja.
Hoy marca un nuevo comienzo para todos nosotros. Anna asintió, una lágrima rodó por su mejilla, pero una sonrisa genuina iluminó su rostro. Gracias, Igor, por no dejarme solo esta vez. Las chicas intercambiaron una mirada cómplice. Comprendieron que su padre, antes tan retraído, había encontrado el coraje para reconciliarse con su pasado y sus heridas. En los días siguientes, la familia comenzó a reconstruir sus vidas en torno a este nuevo equilibrio. Igor y Anna compartieron momentos de cercanía, compartiendo recuerdos y esperanzas, mientras que Emily y Sara se convirtieron en pilares de apoyo para su padre y su madre redescubierta. Cada risa, cada gesto tierno, cada palabra de aliento fortaleció el frágil pero auténtico vínculo que los unía. Una tarde, mientras paseaban por el parque donde Igor se había criado, se detuvo y miró a Anna, Emily y Sara. Respiró hondo, sintiendo que el dolor del pasado se aliviaba y se transformaba en fuerza y gratitud. Hemos pasado por mucho, murmuró, pero hoy estamos juntos. Y esa es la verdadera victoria. Anna colocó suavemente su mano sobre su brazo. Y nunca más nos separaremos. Igor finalmente sonrió, con una sonrisa plena, liberada y sincera. Por primera vez en años, se sintió completo. El peso del abandono, la pobreza y la soledad se había transformado en amor, resiliencia y esperanza. Mientras el sol se ponía detrás de los edificios, bañando el parque con una luz cálida y dorada, Igor comprendió una verdad esencial: el pasado puede ser doloroso, pero la reconciliación, el amor y el perdón pueden crear un futuro brillante. La familia, antes destrozada por las ausencias y las heridas, finalmente se reunió. Juntos, estaban listos para afrontar la vida con valentía, ternura y determinación. Habían encontrado lo que habían perdido: un hogar, un vínculo profundo y la promesa de un futuro donde cada uno pudiera vivir plenamente, amado y respetado. Y en ese momento de paz, Igor supo que, a pesar de todas las pruebas, finalmente habían encontrado la luz que guiaría su camino para siempre.